nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén. Amén, así sea, amén, que nosotros creemos. Seguimos en este Evangelio de Juan y hemos visto hasta el momento, ¿verdad?, cómo el apóstol, el mismo apóstol, el apóstol Juan, hace resaltar la divinidad de nuestro Señor Jesús. Y al mismo tiempo también él lo que hace, él alumbra sobre lo que es el ministerio del Evangelio, el trabajo del Evangelio, el propósito del Evangelio. Y yo creo de que como testigos es lo mismo que nosotros debemos de presentar. Debemos de presentar la persona de nuestro Señor Jesús y debemos de presentar también su obra. Fuera de ahí estamos especulando, ¿entendió eso? El mismo Dios se manifestó, amén, y el mismo Dios trajo una obra y a eso nosotros nos dedicamos, a hacerle entender a las personas que Jesús es aquel de quien hablan las Escrituras. ¿Entendió eso? Simple, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Mire qué maravilloso, un hombre, porque fue un hombre igual que nosotros. Él vino, dice la palabra, a dar testimonio, o él vino por testimonio, para que diese un mensaje o un testimonio sobre la verdadera luz. Él no era la luz, pero Juan vino, mire qué maravilloso es esto, a fin de que todos creyesen por él, por Juan. Mire, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que Juan el Bautista no realizó ningún milagro. Todo lo que Juan el Bautista hizo fue predicar este evangelio. Eso, ¿por qué es grande para nosotros? Porque podemos ver que las personas se pueden convertir o se convierten porque otras personas prediquen el verdadero evangelio. Eso es maravilloso. Y esto va de acuerdo con la gran comisión, que ahí caemos todos. ¿Se acuerda? Cuando el Señor Jesús se va, dice que estaban presentes alrededor o más de 500 personas. Ahí habían personas, podríamos ponerlo de esta manera, de todo nivel de conocimiento. Y sin embargo, la encomienda para todos o la misión para todos fue ¿cuál? La de predicar este evangelio. ¿Entendió eso? Llévese esto en la mente, mis hermanos. Si una persona no escucha el evangelio, no puede ser salva. ¿Entendió eso? No puede ser salva. Tienen que escuchar el evangelio. Vaya así si puede, si no yo lo dirijo. Oiga cómo lo pone Romanos, capítulo 10. Váyase si quiere. Comenzando ahí más o menos, tratar de irme rápido, no detenerme mucho en eso. Pero oiga cómo comienza el versículo 13. Dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Mire, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que toda persona que acuda a la misericordia del Señor alcanzará salvación. Esa es una promesa. Pero vea el versículo 14 y ojalá que estas preguntas aquí en el versículo 14 usted las tome como algo personal, porque lo son. Mira esta secuencia de preguntas. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Vio eso, mis hermanos? El apóstol Pablo está diciendo aquí que se necesita un predicador. Y es ahí donde entramos usted y yo. No importa su edad. Se necesita que haya un predicador. Y porque dice el versículo ahí el mismo, mire, dice, porque ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? Esto también es crucial para nosotros. Nadie más califica para predicar el evangelio si no son los cristianos, si no es aquel que ha creído al evangelio. Ese es el único que califica.
Fuera de ahí, nadie califica. ¿Por qué? Porque no va a ser efecto. Y ojalá, ve el versículo 15, ojalá que sus pies estén incluidos en esta exclamación entusiasta de veras que presenta el versículo 15. Mire cómo lo pone el escritor que viene desde el Antiguo Testamento. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos. ¿Por qué? Porque él sigue diciendo que la fe solo viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay otra cosa. Ahora piense en esto. Si usted piensa cuál es su propósito, ya más personal, ¿cuál es su propósito de ser salvo? Podríamos decir, ¿verdad?, que Dios nos ha dado algunos dones que nosotros podemos realizar en ciertas ocasiones u oportunidades aquí dentro de la iglesia. Pero al final, en verdad, el propósito principal que envuelve a todos o nos envuelve a todos es el de predicar el evangelio. ¿Entendió eso? Porque todos los que vienen a Cristo han venido porque alguien les predicó el evangelio. Siempre ha sido así. Alguien les predicó el evangelio. Y si no lo hacemos, nadie más lo hará. ¿Entendió eso? Con razón, el apóstol Pablo dice, ay de mí si yo no predicare el evangelio. Estamos comprometidos con Dios. Estamos comprometidos con el Señor. Yo creo que estamos comprometidos con nosotros mismos por todo lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, ¿verdad que sí? Deberíamos de estar. Pero a mí me encanta también que Pablo en el capítulo 1 de Romanos, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él crea. Mira lo que nos está diciendo esto. Nos está diciendo que el verdadero evangelio puede salvar. Puede salvar. Y fue lo que el Señor Jesús vino. Amén. Él vino eso fue lo que vino a hacer. Y eso es lo que nos está presentando el apóstol Juan. Que a eso vino. Pero yo quiero que vaya al capítulo 1 de ahí de Juan. Y leamos de los versículos 9 al 13. Para que veamos también cómo la manera como la gente reaccionó a la venida del Señor. Cosa que todavía sigue ocurriendo desafortunadamente. ¿Lo tiene? Juan capítulo 1, el versículo 9 al 13. Hablando de Jesús, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué maravilloso el versículo 13 también. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hasta el momento, ¿verdad? Hemos visto cómo el apóstol Juan hace distinción de que Jesús era desde el principio. ¿Oyó eso? ¿Se recuerda eso? Y dice que Jesús no solamente estaba con Dios, sino que también Él era Dios. Y me encanta a mí que el Señor Jesús nunca negó esto. En una ocasión Él, por decir así, confirmando de que Él en verdad era Dios, le hace una pregunta a los fariseos y él le dice, díganme una cosa, ¿a quién se refería David cuando en la Biblia o en los Salmos David, él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra o siéntate a mi derecha? Mira el Señor Jesús lo que está haciendo. Les hace la pregunta, ¿a quién creen ustedes que él se refería?
¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Está trayendo esto a colación para comprobarles que las Escrituras lo presentaban o se referían a Él como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios por excelencia, hemos dicho, ¿verdad? No un hijo más como lo somos nosotros, sino un hijo que está hecho de la misma revelación, de la misma esencia. Pero mire qué triste, y aquí es donde también entramos nosotros. A pesar de que había tanta revelación en el Antiguo Testamento, todavía había algo de oscuridad. No entendían completamente. Hasta que dice la palabra, el apóstol Juan, que ahora entonces aparece una lámpara, o aparece una luz. ¿Y quién fue esa lámpara? Juan el Bautista. ¿Se recuerda de eso? Y dice la palabra que él no era la luz, sino que la palabra dice que él vino a dar testimonio de la verdadera luz. ¿De cuál luz? La luz que alumbra a todo hombre. Mire qué tremendo. Cuando Cristo llega entonces, esa revelación ahora se ve muy clara. ¿Qué es lo que usted y yo hemos recibido? Él fue el que... Este Cristo que ahora se revela en el Nuevo Testamento es el mismo que proporcionó agua en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Este Cristo que ahora nosotros conocemos es el mismo que Isaías dice: santo, santo, santo. Este Cristo que ahora nosotros hemos podido conocer es el mismo que presenta el profeta Isaías como el siervo sufriente allá en el capítulo 52 y 53 de su mismo libro. Y ahora entonces, mira, aquella luz llena de gloria nunca había brillado delante de los hombres, sino hasta cuando aparece el Señor Jesús. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de brillo? Estamos hablando de claridad, estamos hablando de conocimiento. Y jamás ese brillo había sido tan claro, sino hasta cuando aparece el rostro de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros comprendemos. Mire qué maravilloso es esto también. Los israelitas en el Antiguo Testamento, ellos se maravillaron de ver durante el día aquella nube en el cielo, ¿se acuerda? Y también se maravillaron cuando en la noche aparecía aquella columna de fuego y los dirigía. Pero ahora nosotros nos maravillamos aún más que solo tener el brillo. Ahora nosotros tenemos el rostro de aquel brillo. Y eso es lo que el Señor ha venido a hacer en nosotros. Con razón, mire, Hebreos capítulo 1 dice que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es el reflejo del Padre. Él es Dios manifestado a los hombres. Él es Dios dándose a conocer a unos pecadores como nosotros. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Mire que a mí me encanta que Juan dice que Él es la verdadera luz, o la luz legítima, para hacer un contraste, podríamos decir, de aquello que es falso. O posiblemente para hacer un contraste de lo que eran las sombras o los símbolos del Antiguo Testamento. No necesitamos ahora ninguna imagen. En Él nosotros podemos entender de que si nosotros vimos a Jesús, estamos viendo al mismo Dios. Y mire qué maravilloso que dice que esta luz que vino con toda gloria y con toda verdad es la luz que ilumina a todo hombre. ¿Qué significa esto? Que cada persona que ha entendido quién verdaderamente Jesucristo es, cuando es alumbrado por Cristo, esa persona ha recibido un amplio conocimiento de quién Cristo verdaderamente es. ¿Entendió eso? Y solo, lo hemos dicho en otras ocasiones, solo hasta cuando nosotros vemos a Cristo de esa manera, así entonces también será nuestro caminar con Él. ¿Entendió eso? Y esta iluminación, mire que no estaba disponible en el Antiguo Testamento. Había algo ahí, pero no estaba tan disponible como cuando el Señor aparece. ¿Qué es lo que entonces viene Él?
hacer, que todo lo que esto significa es de que toda persona que ha sido salva y entiende lo que es la salvación y entiende el papel salvador de nuestro Señor Jesús, es porque el mismo Señor Jesús le ha dado el privilegio de entenderlo. ¿Entendió eso? Es el mismo el que abre el entendimiento y nadie puede ser salvo si no es por nuestro Señor Jesucristo. Oiga cómo lo pone Juan capítulo 8, el versículo 12. Dice, yo soy la luz del mundo, y cualquiera que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Eso también es radical, amén. Él es la luz verdadera. Mira, nosotros ya entendemos, ¿verdad? Que en Juan, la palabra, el mismo Señor Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel, ¿verdad?, que en Él crea no se pierda. Eso ya lo tenemos claro. Pero mira, si sigue leyendo el versículo 17, Él dice, ahí en Juan 3, dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y sigue diciendo, y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí es donde empieza entonces a entrar lo radical de nuestro Señor Jesús. Esto no solamente es radical, sino que es exclusivo. Esto no envuelve a otras religiones, no envuelve a otras creencias. Lo que esto nos está diciendo es de que si nuestra fe no está puesta de una manera absoluta en el dador de la vida, nuestra fe es en vano. ¿Entendió eso? Nuestra fe tiene que ser solo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la misma representación de Dios. Y Dios dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Por eso es que a Él tiene que ser siempre toda la gloria. Ahora, oiga esto. De acuerdo a lo que leímos aquí en el capítulo 3 de Juan, Jesús no vino a condenar al mundo, ¿verdad que no? Tenemos eso claro. Pero mire qué cosas, que aunque Él no vino a condenar al mundo, su venida gloriosa para abrir los ojos a los seres humanos trajo condena. Mírelo, el versículo, bueno, si vuelve otra vez allá, el versículo 19, allá en el capítulo 3 de Juan. Él dice, y esta es la condenación. Hay una condenación ahora. Cuando alguien tiene un encuentro con el Señor Jesús, ahora o hay bendición en la manera como lo veamos, o hay condenación en la manera como lo rechazamos. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Mire que un grupo con el que el Señor chocó bastante fueron los fariseos, los escribas y los religiosos. Esa lucha todavía sigue. Pero mire que es tremendo porque los fariseos no rechazaron tanto al Señor Jesús por sus diferencias religiosas. Los fariseos literalmente odiaron al Señor Jesús por su pecado. Eso fue lo que los hizo rechazarlo. Mire, y el Señor mismo lo dice ahí en el versículo 20, en ese capítulo 3 de Juan. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, aborrece a Cristo, aborrece su palabra y no viene a la luz. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. El versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando Cristo llega, ahora queremos hacer todas las cosas para glorificar su nombre. Cuando Cristo no está en nuestras vidas, todo nuestro andar es en oscuridad. Claro, hacemos brillar las que nos hacen ver bien, pero nuestro andar
es un andar secreto. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Mire cómo lo pone este obispo inglés, se llama J. Charles Ryle, desde el siglo pasado. Dice, Cristo es para las almas de los hombres lo que el sol es para el mundo. Él es el centro y la fuente de toda luz espiritual. Como el sol, Él brilla para el beneficio común de toda la humanidad, para los altivos, para los humildes, para los ricos, para los pobres, para los judíos y para los griegos, para todos. Dice, y al igual que el sol, Cristo está dispuesto para todos. Todos pueden mirarlo y recibir de su salud solar. Todos. Y Ryle añade, ahora dice, si millones de seres humanos estuvieran lo suficientemente loco, dice él, y como para vivir en cuevas subterráneas y vendándose los ojos, su oscuridad sería propia de su misma culpa y nunca la del sol. ¿Entendió lo que está diciendo? Si alguien simplemente decide no vivir bajo los beneficios del sol, la culpa sería sobre esa persona. Y sigue diciendo él, del mismo modo o de la misma manera, si millones de hombres y mujeres aman más las tinieblas espirituales en vez de la luz, la culpa recae en sus corazones ciegos. Pero ya sea, dice él, que los hombres lo vean o no, Cristo es la verdadera luz del mundo. Y nadie fuera de Él, nadie puede recibir esa luz si no es a través del Señor Jesucristo. Tremendo pensamiento. ¡Qué declaración! Lo que este hombre está diciendo es de que todo ser humano que acepte esa luz, que entienda esa luz que es Cristo, será salvo. Y toda persona que le cause indiferencia a la luz, ya ha sido condenado. Mire qué tremendo es esto, que el Dios que hizo los cielos y la tierra, se manifestó a nosotros los pecadores. La palabra dice que vivió por más de 30 años con su creación. Y en los lados de Israel ya conocemos que por más de 3 años Él hizo trabajo espiritual delante de ellos. Ellos lograron ver que esta luz venció la enfermedad, tuvo poder sobre la muerte. Mire que incluso hasta tuvo poder creativo, porque le dio vista al ciego y le dio extremidades al cojo y tuvo poder sobre la misma muerte. Y ellos lo vieron. Pero mire qué tremendo también es, tan triste esto, que a pesar que el mundo, dice Juan, me gusta la expresión de él, a pesar que el mundo fue hecho por él, el mundo no lo conoció. Y cuando usted sigue la secuencia de nuestro Señor Jesús, desde la primera vez que Él predicó y dio su mensaje, desde ese momento, dice la palabra, que trataron de matarlo. Y esto es lo que hace también el apóstol Juan. Entendiendo esa maldad, también el apóstol Juan trae o alumbra o trae esa lámpara sobre la naturaleza o la verdadera naturaleza de los pecadores. Él trae la luz para ver lo verdaderamente malos que somos. No se lo dije al revés, para ver en verdad la culpabilidad que hay en el ser humano. ¿Por qué? Piense conmigo. Nosotros ya comprendemos, ¿verdad?, que toda la humanidad es pecadora. Todos, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad que sí? Ya nosotros entendemos de que el corazón del hombre es engañoso, dice Jeremías, perverso. ¿Quién lo va a entender? Él también dice que menos para que nosotros tengamos la capacidad de cambiarlo. Ya nosotros conocemos que en Génesis hubo una gran caída de la humanidad. Lo entendemos, ¿verdad? Y mire que también ya entendemos que Dios un día tuvo que ahogar literalmente a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque Él dijo que los pensamientos de la humanidad eran de continuo el mal.
y no había otra forma que eliminar y parar todo aquello. Eso nosotros ya lo entendemos. Pero nunca, a pesar de que la Biblia habla de la depravación total del ser humano, nunca esa depravación se ha manifestado de la manera como se manifestó cuando se rechaza la luz que es Cristo. La luz que es el mismo Dios. Mire, mi hermano, alguien dijo por ahí, nosotros podemos rechazar el mensaje de algún profeta. Nosotros podemos rechazar el mensaje de algún predicador. Podemos incluso rechazar la misma ley. Pero el rechazar la luz, el rechazar a Dios manifestándose en carne, el rechazar a Cristo que dejó su trono para habitar en medio de los pecadores, eso en verdad revela la maldad que hay en el ser humano. Eso en verdad revela lo que hay en verdad en el corazón. Eso viene a revelar, podríamos decir, la prueba, por aquí puse una palabra, incuestionable de la profundidad de nuestra depravación. El hecho de que alguien pueda rechazar al mismo Dios, eso no tiene comparación. Y no sé cómo meterle más sentimiento a esto. Si los hombres van a ser juzgados, esa va a ser la razón principal por la que Dios va a juzgar a la raza humana. Por nosotros haber rechazado al único que podía darnos salvación. Y cualquiera, dice un escritor por ahí, cualquiera, quien quiera que haga esto, dice que es la persona más miserable que puede haber en el planeta. La persona que no crea en nuestro Señor Jesucristo. Note mire que en el capítulo 1 de Juan, lo que estamos viendo, vemos que la gente no conoció a Cristo. Pero si nos vamos a Romanos capítulo 1, también la gente no conoció a Cristo. Pero si nos venimos al presente, todavía, mire que esto se sigue extendiendo, todavía encontramos la ceguera espiritual. Pero esto va más allá todavía. Vaya conmigo de nuevo al versículo 13 de ahí el versículo 11, perdón, de Juan, el capítulo 1. Esto lo lleva a otro nivel, mis hermanos, lo que leímos aquí. Mire lo que dice Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo no vino a un grupo de personas que no tenían ningún conocimiento de Dios. No, Cristo vino a un grupo que profesaban creer en el verdadero Dios. Cristo no vino a un pueblo gentil. Cristo vino a aquellos que Dios se les había revelado, que Dios se les había manifestado. Cristo vino a un pueblo que afirmaban y hasta se jactaban de conocer y tener al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Constantemente lo clamaban. Si usted lee el libro de Romanos en el capítulo 9, dice que ellos tenían la ley, ellos tenían a los profetas, ellos tenían los pactos, ellos tenían las promesas, y ellos eran identificados como su pueblo. Y ahora dice la palabra que ellos no le recibieron. Y esto entonces viene a mostrar, como dije, la mayor depravación que un ser humano pueda tener. Quiero incluirlos en esto, porque posiblemente se nos viene a la mente y diríamos, qué judíos tan tremendos, qué malos, qué bárbaros. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando aquí? Ellos simplemente están representando la maldad de todo ser humano. Ellos simplemente están haciendo lo mismo que nosotros hubiésemos hecho. De la misma manera como ocurrió en aquella generación del diluvio. Simplemente están representando la maldad que hay en nosotros. De la misma manera como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Es lo mismo que se viene repitiendo. ¿Entendió eso? ¿Qué quiero decir con esto?
Lo he dicho en otras ocasiones, no quiero ser tan teólogo. Usted no es malo por las cosas malas que hace. Usted hace cosas malas porque ya es malo. ¿Entendió eso? No necesitamos aprender la maldad ya viene con nosotros. Pero hay esperanza en todo esto. Porque lo que hace también el apóstol Juan es que él trae o alumbra para identificar la naturaleza de los verdaderos creyentes. Él los identifica. Vaya conmigo al versículo 12. ¿Está ahí en Juan 1 todavía? Mire qué maravilloso. Porque ese versículo 12, a pesar de que hay tanta incredulidad y a pesar que hay tanto rechazo, el plan redentor de nuestro Dios no es estropeado. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es estropeado. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ese plan jamás ha dependido de nosotros. ¿Verdad que no? Mira el versículo 12. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibirlo y creer, esto es paralelo, es lo mismo, ¿ok? Sígame. Pero dice de que a los que, mira qué maravilloso, que en medio de ese rechazo, a los que no le recibieron, en medio de todo eso se interpone un pero, o un más puede decir su Biblia. Un pero. Y esto viene a hacer un cambio drástico. Que después, cuando las multitudes vinieron y lo rechazaron al Señor Jesús, dice, pero, y viene a cambiar todo eso. Y ojalá que usted sea de esos peros. Pero aquí hay uno, Señor, que cree en ti. Ese pero lo viene a cambiar. Dice, pero a los que creyeron, a ellos les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Y eso es lo que Juan está alumbrando. Está alumbrando la verdadera naturaleza de los que han conocido al verdadero Dios. Y por ello vamos a vivir agradecidos. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Me gusta cómo lo puso un escritor. Cuando entendemos la verdadera naturaleza de los creyentes, que la gente no nos vea como un grupo de religiosos. Que la gente no nos vea como alguien que sigue algunos crédulos o algunas leyes. Que la gente no nos vea como un grupo que simplemente siguen un cierto código moral. Qué buena persona es. No, la verdadera naturaleza de los creyentes es que somos hijos de Dios. ¿Entendió eso? Que nosotros somos hijos eternos de nuestro Dios, porque desde el momento en que Él nos alcanza, Él promete no dejarnos solos, sino hasta el fin. Nosotros no somos un grupo de religiosos. Mira que es tan maravilloso que también incluso cuando venimos delante de Dios, no le llamamos Padre de una manera frívola o solo verlo a Él como un Padre creativo, sin ningún sentimiento como se hacía en el Antiguo Testamento. Le decían Padre, pero solo era el Padre creador. El verdadero hijo cuando viene delante de Dios le dice, Abba Padre o Padre mío, porque ahora entendemos que hay una relación personal. Hay una relación familiar. Ahora Él, ese Padre, dice Juan, que nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Amén. Hemos nacido de nuevo. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Nuestra naturaleza ya no se inclina a las cosas viejas. Amén. Porque nuestra misma naturaleza nos obliga a seguir a aquel que nos ha dado vida. Y mire que le damos gloria a Dios porque el mismo Cristo que viene y tiene el poder para crear toda vida física, Él es el mismo que también viene y nos da vida espiritual. Porque se cumple lo que Juan dice,
de que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el poder de nuestro Dios, en el ámbito físico como en el ámbito espiritual. Y ojalá y vivamos apasionados por este Jesús, amén. Deme unos minutos más para concluir. Hay otra cosa que el apóstol Juan alumbra, y es sobre la naturaleza o la verdadera naturaleza de Dios. No me voy a extender tanto en esto, pero es maravilloso, mis hermanos, porque mire, si los hombres y las mujeres, si son tan pecadores y si están tan llenos de tiniebla y en ellos hay tanta ceguedad espiritual, y si hay tanta maldad en todo ser humano que no tienen ninguna capacidad para venir a Dios. Es más, Pablo dice de que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Cómo es entonces que alguien puede llegar a ser hijo de Dios? Mira el versículo 13. El versículo 13 dice que estos o nosotros no somos hijos. Dice, esos hijos no han sido engendrados por sangre. Primer punto, dice Juan. Es decir, que los hijos de Dios no son hijos por herencia. No son hijos porque tienen padres cristianos o porque tienen un familiar que es cristiano. No han sido engendrados de sangre. Tampoco dice que es por voluntad de carne. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca ha sido por esfuerzo personal. Nunca ha sido por la moralidad personal de alguien. Ni por cosas, dice Pablo, que nacieron en el corazón del hombre. Tampoco dice Juan que ha sido por voluntad de varón. No es por las cosas que alguien más haga, ¿entendió eso? Como algunos, ¿verdad?, sacerdotes que hacen algunos rituales y le tiran algo a la persona para que la persona reciba un efecto, o como en algunos lugares que piensan que porque uno ponga la mano en algo que la persona va a ser transformada. Esos son engaños, mis hermanos. No es por voluntad de hombre, no es por practicar algún ritual que somos hijos de Dios. No sé cuánto más extender esto. No es por nada de eso, sino que Juan dice que solo es por la voluntad de Dios mismo. Ahora aquí está hablando de nuestro Dios. Juan se cuida de darle la gloria a ese Dios. ¿Por qué? Porque es solo por el amor de Dios que nosotros hemos sido salvos. Así es su corazón. Su corazón es un corazón salvador. Y así Él lo ha manifestado en el Antiguo Testamento. Él siempre ha querido salvar al ser humano. Me encanta que Pablo le dice a Timoteo que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres y mujeres se arrepientan. Ese es el deseo, que todos sean salvos. Y Pablo dice que ese Dios, por medio de Cristo, vino a darle vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahí estábamos nosotros. El Señor ha tenido misericordia. Nuestro Dios ha tenido misericordia. Y me encanta el amor del Señor Jesús, que Él deja esto bien claro. ¿Se acuerda Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a Él. Porque de tal manera mi Padre los amó tanto que me envió a mí.